soy Delmianes de la Cruz Pérez de la licenciatura en Pedagogía y los integrantes de mi equipo son Avilene González Alfonso, Cintia Guadalupe Villa Esteban, Helio Cueto Torres, Cristian García de la Cruz, Carla Patricia López Ramírez, Angélica Patricia Pérez Torres, Carlos Chablé Clemente y Nancy León Magaña, y somos el equipo número 5. Y les dejo con mi compañera Avilene. Hola, mi nombre es Avilene González, estudiante de la licenciatura Pedagogía. El tema que me correspondió explicarles de la materia de epistemología es conceptos y delimitación del campo de la lógica y la epistemología. Como dicho tema lo dice, en esta materia aprendimos lo que es el concepto de la filosofía, la epistemología y la lógica, los cuales a continuación se los estaré presentando. La filosofía, también conocida como teoría del conocimiento, es el estudio filosófico sobre la naturaleza y el alcance de lo que podemos saber. Dicha teoría se desarrolla alrededor de dos preguntas, las cuales son: ¿cuál es la naturaleza del conocimiento? Y ¿cuál es su alcance? La disciplina filosófica que estudia el conocimiento científico y la forma en la que actúan los individuos para ampliar los horizontes de la ciencia es a lo que nosotros llamamos epistemología, la cual fundamentalmente se encarga del origen, trascendencia y finalidad del conocimiento. En pocas palabras, se encarga de solucionar los problemas ocasionados por la ciencia. Por último, tenemos el concepto de la lógica. La lógica es la ciencia que investiga la ley del razonamiento. Estudia la estructura formal del conocimiento humano, dividiéndose en dos partes: lógica formal e informal, las cuales contienen métodos para ayudarnos a distinguir entre los argumentos válidos e inválidos. La lógica ayuda al ser humano a llegar a la verdad, poniendo en juego las siguientes dos palabras: verdad y falsedad. Ok, como segundo punto tenemos la epistemología y sus problemas. A continuación les voy a presentar los dos problemas fundamentales de la epistemología, los cuales son la inducción y la demarcación científica. ¿Qué es la inducción? La inducción es la disciplina que se encarga de delimitar lo que es la ciencia empírica de lo que es una pseudociencia. ¿A qué hace referencia la demarcación científica? La demarcación científica se encarga de separar las disciplinas científicas de aquellas que no lo son. Es decir, para que nosotros podamos distinguir lo que es una pseudociencia. Como tema número 3 tenemos el conocimiento y la ciencia. ¿Y qué relación hay entre estas dos palabras? Pongámoslo así: el conocimiento es lo que nosotros, los seres humanos, sabemos de cómo funciona el mundo. Sin embargo, la ciencia es el método para adquirir el conocimiento. En términos generales, la ciencia es el conocimiento ordenado de los fenómenos naturales y de las relaciones que hay entre estos dos. Como último tema tenemos la búsqueda de la verdad. El ser humano, desde el momento que nace, se ve a la necesidad de conocer cuál es su origen, de dónde proviene, quiénes son sus padres. Conforme va pasando el tiempo, todos estos datos nosotros vamos, a través del conocimiento, nosotros nos vamos aprendiendo quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros familiares, etc. Entonces, esta búsqueda de la verdad es el medio que le permite al ser humano actuar y obrar como tal. A través de en este transcurso aparece una necesidad triple para el hombre. Punto número 1, la necesidad de vivir. Al momento de nacer, nosotros nos vemos obligados a vivir y tenemos que vivir de una manera adecuada, no de una manera que sea donde no le saquemos provecho a nuestra vida. Segunda necesidad, encontrar el motivo por el cual nuestra existencia, encontrar el motivo de nuestra existencia. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo?
para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Nosotros como seres humanos, de una manera ética, tenemos que saber comportarnos como seres humanos razonables. Por último, el hombre se siente impulsado a la búsqueda de la verdad por una exigencia ética, para así saber en qué momento actuar y cómo hacerlo, para poder vivir libremente y de una manera humana. Proceso de construcción de conocimiento y sus elementos fundamentales. Es para que un conocimiento sea verdadero debe hacer correspondencia o educación entre el sujeto que conoce y la realidad conocida. Un ejemplo puede ser proceso social y cultural. Desde las disciplinas de un proceso del conocimiento es la filosofía del lenguaje, la neurociencia, la antropología y la lingüística. ¿Qué es el objeto de conocimiento? También es un proceso que permite al hombre al expresar su conciencia y la realidad o contexto en el que él mismo se encuentra. Por ejemplo, se pueden clasificar en dos, en ideal y material. Tipología ontológica. ¿Qué es? Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto. Se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad y tipo de estructura en la conceptualización. Puede ser ontología de información o ontología del modelado. El concepto de la realidad. ¿Qué es? La realidad es una abstracción por medio de la cual se designa la existencia real y efectiva de los seres y las cosas. Un ejemplo puede ser: tuve un sueño tan vivido que lo confundí con la realidad. También es un concepto que tiene múltiples aplicaciones en la realidad de la filosofía o realidad virtual o puede ser realidad social. Y por último, el tema de objetividad, que se refiere a expresar la realidad tal cual es. En este sentido, la objetividad es un término que se relaciona con los significados de verdad. Y también puede ser que es un término que se relaciona con los significados de verdad, ética y epistemología. Y eso sería todo, los dejo conmigo. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes, profesora Jacqueline Suárez. Mi nombre es Eloy Cueto Torres, integrante del equipo número 5 en la materia de epistemología de la carrera de pedagogía. Nosotros vamos a desarrollar el tema proceso de construcción del conocimiento y sus elementos fundamentales. Yo voy a desarrollar los subtemas: el sujeto de conocimiento, conocimiento subjetivo e intencionalidad e interés. El sujeto de conocimiento en la investigación es el individuo que asume el papel de investigador, que se adentra en el conocimiento, comprensión y estudio de los objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza y de la sociedad. Es decir, el sujeto construye el conocimiento a partir de las interacciones mediacionales que suceden con los objetos externos. En ese sentido, Feinstein concibe que el desarrollo cognitivo puede tener lugar cuando el individuo interactúa con su ambiente externo o interno. El conocimiento mismo puede darse a partir del momento mismo en que nosotros nacemos. Puede decirse que es un conocimiento racional, donde nosotros vamos grabando en nuestra memoria todo lo que sucede a nuestro alrededor. Los niños, cuando recién nacidos, pueden identificar a sus padres, pueden conocer su entorno. Posteriormente, al ir creciendo, van aprendiendo cosas que se le van enseñando, como lo que es una manzana, lo que es una fruta. Posteriormente, cuando llega el tiempo de la escuela, va adquiriendo lo que es el conocimiento científico, donde se aprende lo que es las matemáticas, el español, la gramática. Todo eso es conocimiento científico, pero el conocimiento racional se da desde el momento mismo en que nosotros abrimos los ojos a un nuevo mundo. El conocimiento subjetivo
es aquel que nace a partir de los contenidos propios de la mente individual de las personas. Se apoya sobre el concepto de la subjetividad y se relaciona con la concepción de la realidad que proviene de la percepción particular de cada ser humano. Proviene de eventos mentales privados que pertenecen a cada persona en particular y es quien realmente los puede experimentar. Incluye ámbitos como los sentimientos o las sensaciones. En la presente ilustración vemos dos personas que están viendo una misma figura. Ese es el conocimiento subjetivo. Cada quien le da el sentido que quiere. Una persona puede ver un 6 y la otra persona puede ver un 9. Ese es el conocimiento subjetivo. La idea que cada persona le da a determinada realidad o a determinado objeto. Intencionalidad. Intencionalidad, del latín intendere, tender hacia. Es un término filosófico que se refiere a la propiedad de los hechos con referencia en la mente o hechos psíquicos, por lo que está indicada. Hace referencia o se dirige a un objeto, externo o interno. La intencionalidad se atribuye principalmente a estados mentales como percepciones, creencias o deseos. En esta imagen podemos ver diferentes realidades que le da una persona según el sentimiento o la intención que tenga hacia un objeto determinado. Eso es lo que nosotros podemos ver en esta fotografía. Gracias. Buenas noches, maestra. Mi nombre es Cristel García de la Cruz. Soy integrante del equipo número 5. A mí me correspondió hablar sobre el pensamiento, el lenguaje y idea. ¿Qué puedo decir? El lenguaje es el que desempeña el desarrollo del pensamiento, ya que mediante el pensamiento nosotros como personas podemos expresar nuevas ideas y poder explicar y contar nuestras experiencias. Y qué manera de expresarlo mediante el lenguaje, ya que es una manera de comunicarnos con cada persona, porque cada persona piensa diferente y tiene nuevas ideas. El otro tema que me corresponde hablar es sobre el objeto y sujeto. ¿Qué relación tienen? Pues que el objeto se contrapone, ya que es una cosa de lo exterior quien induce a conocer cosas nuevas, y el sujeto es la persona quien quiere conocer nuevos propósitos, investigar nuevas ideas. Pues la diferencia que tienen pues no es mucha, porque el sujeto y objeto viene siendo casi lo mismo, porque el sujeto es quien quiere conocer cosas nuevas y el objeto es quien induce a conocerla, es decir, busca maneras de expresar y conocer cosas nuevas. Tienen algo de diferencia. Por ejemplo, nosotros como seres humanos queremos conocer cosas nuevas. ¿Y qué nos lleva a eso? Buscar métodos de investigación, investigar hasta concluir con nuestro propósito. Así viene siendo el objeto y el sujeto. El sujeto es quien quiere conocer y descubrir cosas nuevas, y el objeto es quien lo induce a conocer. Buenos días, mi nombre es Carla Patricia López Ramírez y el día de hoy les hablaré sobre el tema de la metodología de la ciencia. Es un marco de la referencia a partir de la cual se reflexiona acerca de él, un estatus en la pedagogía que se
es considerable como una ciencia humana. Los rasgos que configuran la lectura de su objeto de estudio, como la ciencia dice que es aplicativa por su compromiso en la práctica educativa, multidisciplinaria porque en el campo pedagógico intervienen profesionales de muchas disciplinas, tales como son la sociología, la filosofía, la historia, la antropología, la psicología y otras ciencias más que se van involucrando, así tanto en la educación y por medio de colaboraciones como profesores que son de física, matemáticas, química, biología, entre otras más. Y es difusa porque su paradigma se encuentra en construcción. Finalmente, pues está medida sobre la investigación educativa, tanto como es una gran apuesta en la vida privilegiada de consolidación del campo pedagógico con respecto a este método que se considera que la posibilidad de recuperar de la experiencia empírica y la construcción de teoría como elementos importantes para la producción de nuevos conocimientos pedagógicos. En la pedagogía, pues es una profesión moderna que se forja el par de la constitución de los estados nacionales, tanto como la educación se convierta como es de la sociedad democrática. Y pues la metodología en la ciencia ha sido es muy cercano a las ciencias naturales y también es en su construcción de su objetividad, así como en la categoría central, y también otro objeto que son muchos de estudios son el ámbito humano social, que pues gracias a eso, pues como comentábamos, pues en los argumentos, pues el argumento pues es una disciplina fundante que pues marca que es un proceso de formación en escuelas normales, así como también pues nos ayuda a la educación, que es parte que tiene una estrecha vinculación entre enseñar y aprender, así como también pues como comentábamos ahorita acerca de la formación, está basado entre la pedagogía, entre nuestras actividades, nuestro currículo, y así nos asegura que hagamos una buena formación en cuanto a cada nivel educativo. Y pues es el diálogo del saber que tiene que ser pues como comentaba, una formación educativa, la cual pues como comentaba pues como comentaba, era una proposición que se usa para referirse, y pues el objetivo de la proposición, pues los objetos de la creencia entre las actitudes y las proposiciones, pues se expresa en la proposición, expresa un contenido. En la proposición es una cadena de signos expresados en un determinado lenguaje. ¿Como en cuál lenguaje? En el lenguaje natural. En estos signos actualmente son sonidos o caracteres escritos, mientras que un tipo de lenguaje formativo puede ser signos arbitrarios. Y es muy importante notar de lo que se debe hacer en una cadena de signos de proposición. En el razonamiento pedagógico específico sobre el contenido se basa y es influenciado por diversos tipos de conocimientos, tanto como creencias, actitudes e intereses sobre el contenido a enseñar, sobre la enseñanza y el aprendizaje en la disciplina, y sobre todo en los estudiantes, tanto en contexto en el que se trabaja, y pues en la formación son bases fundamentales en las cognitivas y afectivas. La percepción y la representación. La percepción es la función que permite al organismo recibir, elaborar e interpretar la información que llega desde el entorno a través de los sentidos.
es un proceso cognitivo que tiene que ver con el espacio exterior. La representación es una modalidad de conocimiento que tiene como proyección el espacio interior. La inducción y la deducción. La inducción es el método de razonamiento que consiste de ir a lo particular a lo general, de los hechos a los generalizados. La deducción es el que consiste en ir a lo general a lo particular, de las afirmaciones generales a la conclusión particular. Ya. La inducción y la deducción son modos de indagación, están mutuamente contrapuestos y se excluyen de una a otra. El análisis y la síntesis. El análisis y la síntesis pueden estudiarse en dos planos, el empírico y el racional. El análisis es una operación intelectual que considera por separado las dos partes de todo, y la síntesis reúne las partes de un todo separado y las considera como unidad. El análisis es la descomposición y la síntesis es la recomposición. Buenos días, mi nombre es Carlos Chablé Clemente, de la licenciatura Pedagogía, turno viernes, de 8 a 1 de la tarde. Bueno, mis temas son el 2.3.1, la realidad social y su interrelación. La naturaleza compleja de la realidad social hace que los sujetos sean observadores, que elaboren sus propios constructos y que tengan una visión de la sociedad con las cuales actúan. Además, la realidad social es heterogénea por sus múltiples y diversas formas de asociación y reciprocidad que tienen los seres humanos, en el desarrollo de acciones tendientes a establecer intenciones y significados sociales que permitan incorporarlos a su conciencia. Bueno, todo esto nos da a que nosotros tenemos una realidad social. ¿Por qué? Porque es en una forma donde vivimos, donde estamos. Y bueno, más adelante les presento un pequeño video para que lo entiendan. Existen dos tipos de realidades: la objetiva, que existe independiente del sujeto, y la realidad subjetiva, que depende de la perspectiva que tiene el individuo. Por esto, se puede decir entonces que la realidad social es la combinación de perspectivas que tienen los miembros de algo en específico. Hay unas normas que rigen al individuo, encuentran los subsistemas básicos del ambiente en el que se rodea el individuo, ya sea en la familia, comunidad, entre otros, donde hay unos sistemas de comunicación. La realidad se construye con el tiempo y espacio, son pautas de comportamiento como guías de la conducta social, donde se acumula conocimiento y experiencia. La realidad social es una totalidad de dimensiones objetivas y subjetivas en el cual están ligadas. Crean una construcción humana que rompe con el orden natural y crea un orden cultural que se expresa en instituciones y subjetividades. Se encuentran los aspectos objetivos. Están las instituciones, pautas o relaciones. Es una realidad que ya está y que podemos ver. Subjetivo. Pensamiento de cada ser humano o idea basada en su experiencia. El lenguaje es una transmisión de conocimiento que también nos sirve para comunicarnos y podemos encontrar fenómenos sociales. Bueno,
Mi siguiente tema es el 2.3.2, sociedad y cultura, el sujeto. Bueno, la sociedad es el conjunto de relaciones sociales que se dan en un hábitat y la cultura es lo que da forma y envuelve a esa sociedad. En una cultura se pueden mover diferentes criterios dentro de cada contexto social. Pueden ser importantes unos valores más que otros. Bueno, ¿qué nos dice esto? Que en diferentes culturas hay diferentes valores que se dan más importancia dependiendo del tipo de entorno en el que vivimos. Bueno, el siguiente. El sujeto se constituye a partir de la relación que tiene con los otros, ya que a partir de la mirada de los demás, el ser humano se va constituyendo en sujeto y por lo tanto su subjetividad, también la cual va a representar todo el conocimiento que es producido por las experiencias. La subjetividad, por lo tanto, es la cualidad del ser sujeto o sujeta y es un proceso dinámico que se está construyendo continuamente. Es por ello que nosotros como seres humanos construimos nuestra realidad, nuestra historia, nuestras necesidades. ¿Qué nos dice esto? Que la sociedad y la cultura vienen de la mano. ¿Por qué? Para ver una cultura debe de haber sociedad y para ver la sociedad debe de haber un sujeto. El sujeto es la persona a la cual va relacionada con todo esto. ¿Por qué? Porque un sujeto o los sujetos conforman una sociedad y esa sociedad conforman una cultura. Bueno, para continuación les muestro un pequeño video sobre el tema. El ser humano es un ser social. Los seres humanos no viven apartados, sino que conviven en comunidades de más individuos. Pertenecer a un grupo implica que los integrantes se relacionen, que compartan sus conocimientos y sus preferencias. Es por eso que vivir en comunidades es el factor fundamental desde donde se construye una cultura. ¿A qué se debe que el ser humano se haya establecido por grupos? A lo largo de la historia, diversos pensadores han intentado responder a este enigma. En este vídeo explicaremos a dos: Martin Buber y Claude Lévi-Strauss. Martin Buber dice que para saber cómo y quiénes somos, debemos comunicarnos con otras personas para diferenciarnos de ellos, y así saber quiénes somos. Y esto lo realza con la afirmación siguiente: el tú antes que el tú, porque sin alguien más no seríamos capaces de ser nosotros. Por otra parte, Claude Strauss estudió la distinción de la naturaleza y la cultura mediante ya que las personas tenemos la tendencia de pensar que diferentes polos diferentes, como el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el amor y el amor, nos pueden describir qué hay entre la naturaleza y también explica el camino de la sociedad a lo largo de la historia, como su estructura, sus formas políticas, económicas. De los estudios de organización que ha protagonizado derivan tres filósofos. Estos filósofos proponen diferentes conceptos. Por una parte, Martin Buber pensaba que la clave de la convivencia es una sociedad justa, y por otra parte, Claude Lévi-Strauss dijo que el sistema de organización de sociedad era el que ha reinado a lo largo de la historia. Relacionando estas dos ideas, llegamos a la conclusión de que la clave de la convivencia es una organización justa que haya estado desde el principio de los tiempos. Porque desde que apareció la especie humana, hemos estado creando normas justas para poder convivir y sobrevivir en ellas. El ser Bueno, humano eso fue todo. Mi nombre es Carlos Chablé Clemente del equipo 5. Primer tema. El verdadero conocimiento establece una relación entre un sujeto y un objeto. En el seno de dicha relación se distingue un aspecto formado por estructuras o formas del campo de la lógica y la epistemología. Segundo tema. La construcción del conocimiento se da por aproximaciones sucesivas desde la descripción reveladora, pasando por el análisis que transforma el objeto a un proceso de comprensión susceptiva de la vivencia del otro. Tercer tema. El marco de referencia a partir del cual se reflexiona
acerca del estatuto de la pedagogía en su posibilidad de considerarse como una ciencia humana. Relación y relevancia de la epistemología con la pedagogía. La epistemología representa conocimientos científicos centrados en diferentes áreas del pensamiento con la finalidad de apreciar la relevancia del ser humano. Esta puede considerarse como la filosofía de la ciencia, basando dicho conocimiento en las costumbres humanas, es decir, es aquello que se ha adquirido durante toda la vida. Por lo tanto, la epistemología con la pedagogía requieren de una serie de competencias para el desempeño docente. Dentro de estas se encuentran las personales, académicas, pedagógicas y tecnológicas, que determinan la actuación del individuo. La epistemología y la pedagogía son términos distintos, donde una es disciplina y la segunda es objeto. La epistemología y la pedagogía representan el medio por excelencia para explicar y ejemplificar los conocimientos generales que se aprenden y se enseñan y verifican el cumplimiento de las leyes sobre el desarrollo social, la base de la experiencia y la cotidianidad, a la vez que posibilitan el desarrollo de los individuos en los aspectos intelectuales, volitivos y emocionales.